Este video está hecho principalmente para la comunidad de ciclismo colombiano de mi trabajo, el de Eddie Jacome. Así que bueno, para los que están en YouTube desde hace al menos un año o este año, y para quienes también me siguen en Twitter y los que hayan llegado muy recientemente, bueno, se pueden dar una idea de cómo se habla de dopaje en ciclismo colombiano, que es el tema que voy a tratar a continuación, entrando a nuestro canal y visitando la lista de reproducción de dopaje. Allí encontrarán varios videos con opiniones y también con reportajes que han sido cruciales en nuestra corta trayectoria. Básicamente la historia comienza con el fin de semana que pasó, donde ya se estaba dando prácticamente la celebración del Tour de France de Egan Bernal. Allí algún par de colegas desde Europa de diferentes nacionalidades me empiezan a consultar sobre cosas en torno a la historia de Egan Bernal, porque claro, para nosotros es muy conocida, pero allá sí que no se ha tenido mucho tiempo para conocerlo. Llegó muy rápido, como ustedes entenderán. De entre esas cosas, estos dos en particular, me preguntaron sobre si es cierto la cercanía, la relación íntima de Egan Bernal con dos ciclistas que han sido sancionados por dopaje y que bueno, siempre se declararon inocentes, como lo son Óscar Sevilla y Iván Casas, pero sobre todo Óscar Sevilla, porque Iván Casas obviamente en Europa no es muy conocido. Entonces me preguntaban para tener confirmación sobre eso. Obviamente yo no tenía tanta información para saber con precisión qué tan cercanos son, pero sí, de acuerdo a lo que uno ve en su cuenta de Instagram, pues sabe que comparten mucho tiempo con Egan Bernal. En ese intercambio de mensajes algo de preocupación me manifestaron. Luego vino una publicación del equipo en su versión de pago, una infografía con 2 páginas del entorno más cercano justamente de Egan Bernal. Si no estoy mal, se llama El Pequeño Mundo de Egan Bernal. De un lado estaba la familia con la novia, y en la segunda página otras personas como Pablo Masuera y justamente estos dos ciclistas, Óscar Sevilla e Iván Casas. Sobre Sevilla contaba cómo bueno, entrenaba mucho con él y sobre todo prestaba atención a sus consejos, y sobre Iván Casas contaba cómo lo había conocido en la Universidad de La Sabana cuando Egan tenía pensado ser periodista. Iván Casas también estaba estudiando periodismo y bueno, allí se conocieron y después continuó esa relación entre ellos. Esto llegó a Twitter, y en Twitter justamente me apareció algunas reacciones también de periodistas de Estados Unidos tradicionales como Neil Rogers y Shane Stokes. Lo mismo, un poco de preocupación, que con mucho respeto, pero hablando sobre el tema en general, hablando sobre dopaje, que es un tema muy común afuera de Colombia. Sé bien que en Colombia es un tabú todavía. Ahora de pronto ha mejorado porque ya es imposible tapar el sol con un dedo, entonces más o menos se puede hablar un poco más de dopaje, pero en Europa y en Estados Unidos, con todo lo que ha sucedido en la historia de este deporte, por supuesto que entre los periodistas es un tema habitual de charla respetuosa, pero que se pone sobre la mesa para debate en todo momento, casi del día a día. Así que, como hago con casi todos los temas y especialmente este del dopaje, que es muy frecuente, pues en un tweet llevando el hilo de lo que venía sucediendo y de lo que había visto, quería preguntarle a la afición, pero sobre todo no a la afición, porque sé que en gran parte de la afición no tiene mucha tolerancia hacia este tema, y mucho menos si es con el campeón del Tour, pero sí a mi comunidad. Entonces quise preguntarles qué pensaban, qué opinaban, y de hecho ese es una parte del objetivo de este video, es transferirles la pregunta, no solo contarles lo que sucedió, porque sé que muchos de ustedes no tienen Twitter y me parece muy importante que ustedes, que son la base de este canal y este medio de comunicación, pues sepan también qué sucede en otras plataformas. Entonces, informarles y también hacerles la pregunta que ven en pantalla, que fue la que hice en Twitter. Más o menos en las siguientes 24 horas, la verdad que fue muy satisfactorio, porque recibí opiniones de un lado y de otro con argumentos muy buenos que de verdad me tenían pensando
como cuál podía ser mi propia opinión. Por supuesto que al igual que muchos de ustedes, a mí también me gustaría que el ciclismo no tuviera el problema del dopaje, que el deporte en general no tuviera este problema, pero la verdad es que está ahí, está muy presente y todavía no se va. De hecho, en estos días acaban de sancionar a Denilf, uno de los corredores de la operación Ardelas, por dopaje sanguíneo gracias a una operación de agencias policíacas. Un ciclista sancionado por dopaje sanguíneo que nunca dio positivo. Eso nos habla de que incluso en el World Tour todavía es posible doparse sin dar positivo, y lo cual nos habla de que es una lucha que todavía tiene muchísimo camino por delante, porque es bien difícil. El caso es que, bueno, se quisiera que sí, en últimas, estos corredores jóvenes no tuvieran ningún tipo de relación. Es lo que yo quisiera, que no tuviera alguna relación con el dopaje, pero bueno, es que no solo es Oscar Sevilla, también está, no sé, tantos corredores, tantas personas que están en el mundo del ciclismo de élite, el propio Vinokurov, antes estaba Riz, y ustedes pueden ver una lista grande de médicos que han tenido alguna relación y hoy día están en equipos de los de élite, los mismos managers, directores. La verdad que hay muy pocos casos, habría que hacer una investigación muy detallada para ver si hay algún equipo que de verdad no cuente con nadie que esté relacionado con dopaje. Entonces es la realidad. Yo creo que en algún momento se podrá considerar, si es que esta lucha definitivamente se sigue perdiendo con el dopaje, pues habrá que considerar qué se puede hacer en el ciclismo con las segundas oportunidades, que claro, es el derecho natural para cualquier persona, pero si seguimos completando décadas y décadas en las que el dopaje pues sigue arruinando en buena parte al ciclismo, que es uno de los que más lucha, los que más se toma en serio el dopaje, pues habrá que evaluar, pienso yo, un poco aquí compartiéndoles pensamientos en voz alta, que habrá que evaluar ese tema de las segundas oportunidades y qué tanta influencia tienen estas personas en que el dopaje siga golpeando al ciclismo. Y puntualmente con Egan Bernal, pues su respuesta es clara, creo que no le gustó para nada la pregunta, que iba dirigida hacia la gente. Pero está bien que él también se manifieste. Yo creo que eso es interesante, que él utilice sus redes sociales. No se la hice a él porque creo que para eso están las entrevistas. Espero que si vuelve a darse la oportunidad con el de tener una entrevista, se pueda hablar de dopaje, y no solo hacer esta, sino muchas otras preguntas. Al fin de cuentas, en Colombia estamos viviendo una auténtica crisis y él es la cabeza de nuestro ciclismo y bueno, ahora del ciclismo mundial también. Entonces me parece muy interesante que este tema no sea un tabú y se pueda hablar. Obviamente en el momento en que se habla de una forma u otra se puede poner tenso, justamente porque no se acostumbra, pero yo creo que en el caso de él sí tendrá que empezar a saber manejar este tema. Es muy habitual allá en Europa y a nivel internacional. Si ustedes vieron en el Tour de France, Julian Alaphilippe, que no dio positivo y no hizo nada malo, tuvo que responder preguntas sobre dopaje después de su victoria en la crono y después de en Tourmalet ser prácticamente el más fuerte. Tuvo que responder sobre dopaje. Es habitual, insisto, en las entrevistas allí en Europa, aquí en Colombia no lo es. Y bueno, también ha sido habitual para Christopher Froome, que lleva respondiendo mucho antes de su caso de salbutamol, ha respondido preguntas casi cada año por muchos factores, básicamente porque este deporte tiene una historia muy sufrida con esto y bueno, para la prensa es importante dejar en claro algunas cosas o obtener respuestas, porque no todo va de dar positivo o no dar positivo, como les acabo de contar. Todavía hoy en día se puede doparse sin dar positivo, entonces va un poco más allá, la charla es un poco más amplia de entre lo blanco y lo negro. Bien, creo que ya ha sido suficientemente largo este video, que es un poco más un podcast. Si quieren responder la pregunta sería muy útil, me pareció muy interesante los primeros momentos de la pregunta en Twitter antes de que llegaran los cientos de aficionados de Egan Bernal,
Y también era importante contarles que ustedes estén al tanto, insisto, para que sepan si son de los que apoyan ciclismo colombiano, cómo trabaja ciclismo colombiano. Así que bienvenidos todos los comentarios allí y nos vemos en un rato con la previa de las carreras que arrancan y que se llevan a cabo este fin de semana.